19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Marina Santini. Informativo de cierre. 2 minutos pasan de las 7 de la tarde. Bienvenidas, bienvenidos a Informativo de cierre, con un arranque musical bastante obvio. Para los que estén siguiendo el panorama informativo del día de hoy, bueno, la noticia quizás más importante de esta zona del planeta, del Río de la Plata, es el fallecimiento de Carlos el Indio Solari, el líder, o uno de los líderes, no el líder, porque es verdad que el líder era él y Skye Beilinson, y la manager de la banda, La Negra Poli. Eran un trío de líderes, pero quizás la figura más emblemática, porque siempre el cantante es como más emblemático, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Tenemos varias noticias que están relacionadas con su fallecimiento. Venía sufriendo una larga enfermedad, mal de Parkinson, hace 10 años. De todas maneras, hay como una polémica de las razones por las cuales habría fallecido. Parece que había cenado con la familia y se había metido en la piscina, y parece que se cayó y se golpeó, y bueno, están investigando y va a haber una autopsia de por medio que va a identificar cuáles fueron las causas de su muerte. Pero bueno, hay conmoción, sobre todo en Argentina, con el fanatismo que generaba los Redonditos de Ricota y el Indio, sobre todo, que en ese sentido sí fue mucho más líder de masas de lo que fue o lo que es Skye Beilinson, su compañero arriba del escenario. Hay gran conmoción en Argentina y también en Uruguay, ¿no? Con esa particularidad que tienen los fanáticos de los Redondos de Ricota y esa cuestión de que siempre hablan y que hicieron popular de la misa. Buenas noches, Sofi, porque buenas noches. No pasa nada, está bien. Parar. Valía la presentación para el programa de hoy. Y sí, bueno, ya se ha hablado en el correr de la jornada de hoy, se estuvo hablando sobre el fallecimiento del Indio Solari. Sofi Romano, la conductora de Segunda Mañana, muy, muy fanática, así que también estuvo recordándolo. Bien, ¿y vos cómo te llevas con los Redondos? Bien, me llevo bien, no tengo un vínculo muy estrecho, la verdad. No era fanática, pero sí, bueno, reconocido y valoramos su música. Claro, que llegar al nivel de fanatismo del fanático de los Redondos es un nivel muy alto, ¿no? Yo comentaba esa cuestión de las misas. Las misas nacen a partir de que los Redondos no pueden tocar más en Buenos Aires por los escándalos que se armaban sobre todo a la entrada de sus recitales, hubo muertos y todo. Deciden empezar a trasladar los shows de la banda al interior, y en el último show que dan en Buenos Aires, en Huracán, Patricio Rey le dice a los fans: bueno, prepárense para salir, nos vamos de misa por el interior, o algo así fue, y ahí nace, ¿no?, esa cuestión de peregrinación que se daba atrás de la banda, peregrinación que incluso llegó en ese formato acá a Uruguay. Vinieron 2 veces los Redondos de Ricota a Uruguay, una en esta etapa, justo en la etapa del octubre, los años 80, allá por el año 1989, a un boliche muy chico que se llamaba La Esquina, unas 100, 200 personas entraron ahí, y después vinieron en el 2001 al Estadio Centenario, donde hicieron 2 shows, cuando ya estaban a punto de separarse. Después hicieron un show más en Argentina y ahí finalmente se separaron. Bueno, hoy se conoció la noticia del fallecimiento y bueno, de alguna manera no deja indiferente a nadie, más allá de cuánto te guste, o lo poco que te guste, o lo mucho que te guste, la trascendencia de una figura de este tipo para los argentinos en el panteón, ¿no?, de los más grandes, al nivel de un Maradona, al nivel de un Charlie, por nombrar algunos, al nivel de una Negra Sosa, por nombrar algunos referentes de la cultura argentina, que permeó siempre hacia acá, hacia nuestro país. Nosotros también le mandamos los nuestros para aquel lado, pero bueno, el nivel de fanatismo que hay por figuras de este tipo hace que, por ejemplo, ahora en todas las ciudades, o en las ciudades grandes de Argentina, espontáneamente la gente se está juntando. Pero ya vamos a tener noticias sobre eso. Acá el equipo, Ale, Ricotero, hace así con la cabeza, siente con la cabeza. Joaquín, no le veo a Joaquín, no, me dice Joaquín. Ferreiro,
Sí, me hace Ferreiro. Lucas, sí, Lucas yo me imaginaba que sí, no lo había hablado, que sí, y a Fran no lo veo. No está atrás de... Fran sí, no está atrás del monitor. Sí, Fran me dijo, solo 4 noticias de Los Redondos. ¿Solo 4? Dice, ¿solo 4? Muy poco, me parece. Sí, no, un músico muy reconocido. También reconocido por las nuevas generaciones, por los nuevos músicos. Woz, por ejemplo, hizo una colaboración con él en el último disco. El año pasado yo fui a ver, este año, fui a... ¿El año pasado o este año? Bueno, no importa. Fui a ver a Lali en Argentina y cantó Vencedores Vencidos, una canción también. Entonces, bueno, eso también reconocido por las nuevas generaciones. Claro, parte del cancionero popular argentino y bueno, también no del uruguayo, pero sí en esa cosa que metemos al Río de la Plata todo en una misma bolsa y compartimos muchos artistas. Bueno, también es uno de ellos. Así que bueno, vamos a tener varias noticias que refieren. Mirá si tanto habrá trascendido esa noticia o habrá pegado a diferentes tipos de personas, que hoy vamos a entrevistar a un escritor, Alín Cardoso, que viene a presentar su libro que trata sobre una de las figuras más emblemáticas del MLN, el Movimiento de la Liberación Nacional Tupamaros, y para su espacio nos mandó un mensaje de tarde: quiero en mi espacio si me pueden poner esta canción, y mandó una canción de Los Redonditos de Ricota. Así que bueno, ya aprovecho para comentar que viene Alín Cardoso entonces, y el libro es de Jorge Manera Lluveras, trata de la vida de Jorge Manera Lluveras, un libro que se llama El Ingeniero, profesión que tiene Manera Lluveras, que hoy ya tiene 96 años, y bueno, de los rehenes del MLN, de aquellas figuras emblemáticas que la dictadura especialmente se ensañó más con ellos: Mujica, Eleuterio Fernández de Huidobro, Guasem Alanís, el propio Raúl Sendic. Bueno, es de los que queda vivos. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso. Antes vamos a darles el estado del tiempo, cómo está donde tenemos radio, transmitiendo en vivo en Colonia. Estamos a través de la 90.9 y ahí hay 15 grados de temperatura. ¿Cómo está la temperatura en Montevideo? En Montevideo 16 grados en este momento, 92% de humedad. Sí. Altísimo. La humedad es alta. Los anuncios para el fin de semana, por ejemplo, en la zona suroeste donde yo estaba, en la zona de Colonia, mañana un día cubierto de niebla durante todo el día, una mínima de 12 y una máxima de 21. Y en la zona de Maldonado, donde somos la 102.5, hay 15 grados de temperatura en estos momentos, y mañana no están pronosticadas lluvias, pero amanece con mucha niebla, mucha neblina, muy nuboso, muy cubierto. De tarde alguna nube y algo de sol, 13 de mínima, 16 de máxima. Son las 19:10, nos metemos, Sofi, con algunas noticias antes de esa entrevista que vamos a tener aquí en la mesa de trabajo de la Diaria Radio. Titulares. Bueno, como lo consignábamos, murió Carlos el Indio Solari a los 77 años. La muerte del Indio Solari a los 77 años generó una profunda conmoción en Argentina y en toda la región. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota padecía Parkinson desde hacía una década y falleció este viernes en su casa en Parque Leloir. Según destacó la Diaria, Solari fue una de las figuras más influyentes y populares de la historia del rock rioplatense. Como compositor y cantante, construyó junto a los Redonditos de Ricota un fenómeno cultural masivo que creció al margen de los circuitos tradicionales de la industria musical y reunió a millones de seguidores durante décadas. Tras la separación de la banda en 2001, desarrolló una carrera solista junto a los fundamentalistas del aire acondicionado. Su última aparición pública fue en enero de este año, cuando recibió un reconocimiento en la Universidad de Buenos Aires. La noticia provocó homenajes de músicos, dirigentes políticos y miles de fanáticos, mientras continúan organizando
organizándose despedidas y muestras de homenaje en distintas ciudades de Argentina. Y bueno, el indio era muy kirchnerista, ¿no? Y sobre todo cristinista, tenía una relación con Cristina Fernández, un vínculo directo. De hecho, la vamos a citar ahora en breve a la expresidenta argentina, pero no le debe caer tan bien a Javier Milei. Bueno, se está evaluando dónde se lo va a velar. El velatorio va a ser mañana, va a ser un velatorio, o la intención es que sea un velatorio abierto para que aquellos que quieran puedan despedirse. El gobierno argentino entonces está evaluando con la familia dónde se va a realizar esa despedida pública. Exactamente, el gobierno argentino analiza junto a la familia del Indio Solari qué lugar utilizar para realizar la despedida pública del músico. Según informó La Nación, una de las opciones que se maneja es el predio de Tecnópolis, mientras que quedó descartada la posibilidad de realizar un velatorio en el Congreso argentino. El presidente de la Cámara de Diputados argentina, Martín Menem, señaló que el Palacio Legislativo no cuenta con la infraestructura, la logística ni las condiciones de seguridad necesarias para un evento de esa magnitud. Desde el gobierno aseguraron que están dispuestos a colaborar con la familia para encontrar un espacio adecuado ante la expectativa de una movilización masiva de seguidores provenientes de distintos puntos del país. Según La Nación, la despedida pública está prevista para este sábado, aunque todavía no se confirmó el lugar ni el horario. Mientras tanto, continúan las actuaciones judiciales y la autopsia dispuesta tras el fallecimiento del ex líder de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Sí, recordemos, como lo hacíamos recién, que está en duda porque no se sabe si realmente fue por un golpe o fue parte de esa enfermedad degenerativa que tenía Parkinson hace 10 años, así que están estudiando eso. Y quería decir sobre las concentraciones que se están dando ahora de forma espontánea. Veíamos algunos videos con Sofi cuando estábamos en producción. A eso de las 5 de la tarde hubo algunos incidentes en los alrededores de Plaza de Mayo, policía enfrentada con algunos fans del Indio Solari, y bueno, algunos gases que tiraron, y bueno, alguna situación que se dio complicado, pero ahora lo que mostraban los canales argentinos, mucha gente en muchos lados y en muchas ciudades, pero más tranquila la cosa. Y hablábamos de Cristina Kirchner y hablábamos de algunas personas muy conocidas que lo están despidiendo. De hecho, hace unos minutos tuiteó Leo Messi sobre el Indio Solari, puso una foto, que en paz descanses, no me acuerdo qué más decía. Un Leo Messi que en sus cuentas lo siguen unas 500 millones de personas. Eso decía la crónica que estaba mirando hace un rato, el Indio Solari, que va a llegar a países insólitos, ¿no? A través de ese tuit de el astro argentino, que sponsor la muerte, como decía Buscaglia. Cristina Kirchner, la expresidenta argentina, despidió entonces al Indio Solari con una frase de Los Redondos. La expresidenta publicó un mensaje en sus redes sociales para despedir al Indio Solari, fallecido este viernes a los 77 años. La dirigente eligió la frase "Vivir solo cuesta vida", extraída de la canción Ropa Sucia de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Según informó La Nación, el mensaje era esperado debido al vínculo político y personal que ambos habían construido en los últimos años. Solari había expresado públicamente su respaldo a Cristina Kirchner en diversas oportunidades, incluyendo durante el juicio de la causa Vialidad, y llegó a afirmar que no veía a nadie con más capacidad que ella para diseñar un modelo de país. Y esa adhesión a Cristina Kirchner a mí me hace sospechar que por eso no le habilitan para ser velado el Palacio Legislativo argentino, ¿no? Y una de las comunicaciones más esperadas era la de Sky Bailinson, su socio, el guitarrista de Los Redondos de Ricota. La banda terminó muy mal, ellos estuvieron muy peleados, dejaron de estar en contacto, no les gustaba para nada que en las entrevistas le hablaras del otro, de la otra parte, porque en una parte estaba el Indio, en otra parte estaba Sky Bailinson y su pareja, la Negra Poli, que era la manager de Los Redonditos de Ricota, y era muy esperado por los fans, era muy esperado alguna comunicación que hiciera entonces Sky. Y bueno, finalmente sí la hizo y despidió al Indio Solari. Buen viaje, mi querido amigo. El histórico guitarrista de Los Redondos publicó este viernes un sentido mensaje en
en redes sociales para despedir al Indio Solari pocas horas después de conocerse la muerte del cantante. Escribió: te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer, con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Además, anunció la suspensión de sus próximos conciertos hasta nuevo aviso. El mensaje tuvo una fuerte repercusión entre los seguidores de Patricio Rey y sus redonditos de ricota debido a la historia compartida entre ambos músicos y a las diferencias públicas que mantuvieron tras la separación de la banda en 2001. En este contexto, el homenaje estuvo centrado en el legado artístico construido durante décadas y en la huella que dejó el Indio en la historia del rock argentino. Y bueno, vamos a cerrar este bloque dedicado a algunas noticias que tienen que ver con entonces el fallecimiento de el Indio. Después de esto vamos a seguir con algunas noticias, vamos a volver a pisar aquí en la República Oriental del Uruguay. Hay varias cosas, se viene el Mundial, hay mucha cosa relacionada a ese gran evento deportivo, así que después de esta pausa los informamos un poco más. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. En Habitab resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es abrir la puerta a mundos nuevos. Es aprender con las manos, con la cabeza y con el corazón. Es construir y personalizar tu carrera eligiendo lo que te apasiona. Porque en la UCU sos parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? El Alemán, 26 de julio en el Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamascerca.com.uy. Durante mucho tiempo pensamos que la salud era solo el cuerpo, pero para estar bien es mucho más que eso. Es dormir tranquilo, es poder hablar con alguien cuando algo te pasa, es pedir ayuda cuando la necesitas. La salud mental importa, y tener un lugar donde te escuchen y te acompañen hace la diferencia. Cuidarse es animar a decir, no estoy bien, y saber que del otro lado hay alguien que te escucha. En el Círculo, la salud mental hace la diferencia. Si tu cédula termina en 6, afíliate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. 20 minutos pasan ahora de las 7, no dijimos el teléfono, suenan ahora sí las noticias nacionales porque precisamente van a ser noticias nacionales. Hay alguna internacional, vamos a ver si llegamos a esa zona del guión. 099-891-888. Si quieren dejar algún mensaje, lo pueden hacer. No somos grandes lectores de mensaje en este espacio. Pero cuando llegan los leemos. Cuando llegan tratamos de leerlos. Bueno, tratamos. Hacemos el esfuerzo. Vamos a seguir en las noticias. Esto lo adelantábamos ayer mientras estábamos aquí con Sofía en el estudio. En la Junta Departamental de Montevideo se estaba intentando aprobar ese refuerzo extra presupuestal que pedía la comuna para encarar determinadas obras. Finalmente
hubo humo blanco para los intereses primordiales de la Intendencia y se logró la aprobación de 4 fideicomisos, uno de ellos por unanimidad. Hacíamos algún adelanto ayer, veníamos como en el minuto a minuto, cuando nos fuimos todavía se seguían votando algunas cosas, pero ya habíamos comentado que se había votado el de saneamiento, se había votado el de limpieza y bueno, se votaron 2 más, 1 por unanimidad, como decíamos, y 3 con 4 votos de la oposición. La Intendencia de Montevideo logró la aprobación de todos los planes extrapresupuestales que se pusieron a consideración de la Junta Departamental. En el correr de la jornada se terminaron de definir los 4 votos de la oposición que necesitaba el oficialismo para alcanzar la mayoría especial de 2/3, es decir, 21 ediles. ¿Cómo se manejó desde el principio? Los ediles que acompañaron los planes que estaban en duda fueron los 2 de la lista 22 del Partido Nacional, ediles que responden a Santiago Caramés, Joaquín Campos y Nicolás Hernández, el edil colorado Federico Paganini y el independiente Guillermo Cruce. Guillermo Cruce además es independiente ahora, pero fue electo por la lista 1, la lista de Martín Lema, que le bajó la línea a todos sus ediles y le dijo de ninguna manera le votan absolutamente nada a la Intendencia. Guillermo Cruce fue el que llamó la atención, incluso estuvo bastante picada la sesión ayer en la Junta y en algún momento, bueno, se gritó de un lado, se respondió al grito del otro, así que bueno, pero finalmente terminó apoyando y fue lo que le terminó dando los votos para esos 3 proyectos que precisaban esa mayoría especial. El gobierno departamental resolvió dejar sin efecto el préstamo de $40,7 millones para la revitalización de Ciudad Vieja, que era rechazado por toda la oposición y no tenía oportunidad de ser aprobado, para desarrollar oportunamente un plan más abarcativo y acabado, según expresa la comuna en la resolución. Asimismo, redujo el monto total del endeudamiento desde los más de $300 millones originales a $260 millones entre los 4 proyectos restantes: saneamiento, calles, veredas y limpieza. Para los habitantes de la Ciudad Vieja que están interesados, como yo, por ejemplo, hoy tuve la oportunidad de hablar con el coordinador de la bancada de ediles del Frente Amplio, Gonzalo Zubela, y él me comentaba que el proyecto para la Ciudad Vieja, para refaccionar la Ciudad Vieja, como no se puso a consideración en el plenario, va a volver a comisión y puede volver con algunas reformas, va a ser votado, o van a intentar votarlo aparte. Bueno, rematando con esta noticia, les contamos que el edil del Partido Nacional, Rafael Seijas, de la lista 1, estuvo hoy en Panorama Informativo y cuestionó que se hayan hecho cambios de último momento previo a la votación por parte de los ediles oficialistas. Esta es su postura, vamos a escucharlo. Lo que a nosotros sí nos sorprendió es el resultado. Date cuenta que, lo decíamos ayer en la sala, lo que termina pasando es hasta una falta de respeto a la propia Junta Departamental. Porque date cuenta tú, nosotros generamos una comisión para el estudio de estos proyectos. Estuvimos durante 2 semanas recibiendo distintas autoridades de la Intendencia de Montevideo y durante largas horas tomando conocimiento técnico de lo que la Intendencia estaba presentando, ¿verdad? Y consultando y preguntando y repreguntando, para tener un estudio cabal de lo que se iba a votar. Pues estamos hablando de que se duplica la deuda de Montevideo, no son 2 pesos, ¿verdad? Y ayer fue jueves, el miércoles a las 20 horas, a través de un WhatsApp, nos mandan una planilla Excel en que todo el documento de 60 páginas que durante 15 días habíamos estado estudiando, se cambiaba. Y se cambiaba en forma bastante importante respecto a la información que nosotros teníamos. Por eso es que ayer le dijimos a la bancada oficialista, en la Junta Departamental, que necesitábamos unos días para estudiarlo, porque en definitiva muchas de las cosas que se plantearon ayer, al menos desde la Intendencia, no tenía ningún tipo de fundamento técnico, y vos una cosa es que estudies un préstamo de 100 millones, y otra cosa es que la noche anterior te diga no, ahora no son 100, son 130.
Bien, limpieza, veredas, saneamiento, los proyectos entonces aprobados, así que bueno, ahora entrarán en el de limpieza. Hoy me decía Subela que va a ser el que la ciudadanía lo va a ver más rápido, que va a ver sus efectos más a corto plazo. Los otros ya van a precisar de procesos más largos, de licitaciones, o sea que se van a ver en un plazo un poco más extendido, ¿no? No piensen ver nada en cuanto a eso de acá a un año, pero me aseguraba el edil que el de limpieza se va a ver reflejado más rápidamente. Nos vamos a declaraciones del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que dijo que espera que Uruguay apruebe una ley de delitos ambientales. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, afirmó que el gobierno enviará este mes al Parlamento un proyecto de ley para incorporar los delitos ambientales al Código Penal y expresó su expectativa de que la iniciativa quede aprobada durante 2026. En una entrevista con La Diaria, Ortuño señaló que la propuesta retoma proyectos impulsados en anteriores administraciones y cuenta con antecedentes que ya habían obtenido media sanción parlamentaria. El ministro sostuvo que el texto recoge aportes de distintos partidos políticos y que existe una base de consenso para avanzar en su aprobación. Durante la entrevista, Ortuño también repasó el primer año de gestión del Ministerio de Ambiente, destacó la aprobación de nuevas normativas sobre calidad del agua, humedales y gestión de residuos y adelantó que este año se presentará un proyecto de área marina protegida en la plataforma continental uruguaya. Además, confirmó que se trabaja en la actualización de los estudios ambientales vinculados al proyecto Casupá y en modificaciones a la normativa forestal vigente. Y seguimos en temas medioambientales. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca autorizó 100 fumigaciones cerca de centros educativos en los últimos 6 años. Así es, otorgó 100 autorizaciones especiales entre 2020 y 2026 para realizar aplicaciones terrestres de pesticidas a menos de 300 metros de centros educativos rurales, según datos obtenidos por La Diaria mediante un pedido de acceso a la información pública. El 96% de esos permisos habilitó fumigaciones a menos de 50 metros de escuelas, liceos o centros educativos y en algunos casos la distancia autorizada fue de apenas 10 metros. La normativa vigente prohíbe las aplicaciones terrestres mecanizadas a menos de 300 metros de centros educativos, pero una resolución del Ministerio permite otorgar excepciones tras una evaluación técnica. Según la investigación de La Diaria, los permisos alcanzaron a centros educativos de al menos 11 departamentos y varios establecimientos recibieron autorizaciones reiteradas a lo largo de los años. Consultados por La Diaria, el subsecretario de Salud Pública, Lionel Brioso, y la médica e investigadora Jimena Heinzen consideraron necesario revisar la normativa. Brioso sostuvo que 10 metros no garantizan la protección frente a sustancias potencialmente tóxicas, mientras que Heinzen remarcó que las infancias son especialmente vulnerables a la exposición a agroquímicos y cuestionó que se otorguen excepciones de este tipo. Vamos a hacer un salto en el guión, nos vamos a ir derecho a las noticias deportivas. La celeste, pero en este caso la celeste femenina, se juega una parada clave ante Colombia por la clasificatoria mundialista. La selección uruguaya afrontará un partido decisivo frente a las cafeteras con la necesidad de sumar para mantener vivas sus chances de clasificación al Mundial. Aunque el panorama es complejo, las dirigidas por Ariel Longo todavía conservan posibilidades matemáticas, o sea, matemáticamente tenemos chance, diríamos, y buscarán dar el golpe ante un rival que está muy cerca de asegurar su boleto a la cita mundialista. Colombia entonces llega como favorita por su campaña y por el nivel mostrado a lo largo de la competencia, pero Uruguay intentará apoyarse en el orden colectivo y en la necesidad de conseguir un resultado que le permita seguir en carrera. La celeste sabe que necesita una actuación de alto nivel para competir ante una de las selecciones más fuertes del continente. El probable equipo de Uruguay sería con Josefina Villanueva bajo los 3 palos, una línea defensiva integrada por Rocío Martínez como lateral improvisada por derecha, Fátima Barone, Dayana Farías y Camila Bacaro por el sector izquierdo. En el eje de la mitad de la cancha se ubicarían Carol Bermúdez, la capitana Pamela González y Jimena Velasco, mientras que el tridente de ataque estaría conformado por Belén Aquino, Esperanza Pizarro y Wendy Carballo. Y bueno, vamos a la selección masculina, la celeste masculina despedida, se están por ir y están haciendo algunos
eventos. La selección uruguaya compartió cancha con cientos de niños en la ciudad de Pando. La selección uruguaya participó este viernes de una jornada especial en el estadio Emilio Tito López de Pando, donde compartió actividades con cientos de niñas y niños vinculados al baby fútbol canario antes de emprender viaje al Mundial 2026. La actividad fue organizada por la Asociación Uruguaya de Fútbol junto con la Intendencia de Canelones. Bueno, y cerramos con una internacional y nos vamos a la pausa. Ya está nuestro entrevistado aquí en los estudios de la Diaria Radio. Hay elecciones en Perú este fin de semana, hay segunda vuelta. ¿Qué dice la última encuesta antes entonces de esa instancia entre Sánchez y Keiko Fujimori? Una encuesta de la consultora Ipsos, realizada a pocos días de la segunda vuelta presidencial en Perú, muestra una contienda extremadamente ajustada entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. El sondeo otorga 43,8% de intención de voto a Sánchez y 43,2% a Fujimori. Una diferencia de apenas 6 décimas que se encuentra dentro del margen de error de 2,5%. Según informó El País, con base en datos de la agencia EFE, al proyectar únicamente los votos válidos, Sánchez alcanzaría el 50,3% frente al 49,7% de Fujimori. La encuesta también registró un 6,4% de voto en blanco y un 6,6% de indecisos. Más de 27 millones de peruanos están habilitados para votar este domingo en una elección que definirá al próximo presidente para el periodo 2026-2031. El resultado llega en un contexto de fuerte inestabilidad política, ya que Perú ha tenido 8 presidentes en la última década y quien resulte electo será el 9º mandatario desde 2016. 19:32, hacemos la pausa. Tengo este libro en mis manos, el libro de Link Cardoso, que trata sobre el INGE, el ingeniero Jorge Manera Lluveras, una de las figuras más emblemáticas del MLN, uno de sus fundadores, uno de los rehenes. Vamos a conversar de este libro entonces con su autor después de esta pausa. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Junio en el Teatro Solís. Recital de violín y piano, junto a la violinista japonesa Akiko Suwanai y Ryo Yanagitani en piano. Manuel de Falla, 150 años. El regreso a Uruguay del pianista español Javier Perianes. Piano Piano. Andrea Aroa y Luciano Superviel, danza y música en tiempo real. Gala Gloria del Rosario. Memoria, tributo y un acto de amor al flamenco. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Todos con Gonzalo Moratorio. Gonzalo necesita continuar su tratamiento médico tanto en Uruguay como en el exterior. En Habitat ponemos a disposición el colectivo número 146734 en pesos y dólares. Podés colaborar acercándote a cualquiera de nuestros más de 520 locales en todo el país. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Suma Camerata en vivo, presentando su primer álbum, Suma Camerata. Festejar para sobrevivir. Sábado, 1 de agosto, 21 horas, en La Trastienda. Suma Camerata en vivo, en La Trastienda. Entradas limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte.
36 minutos, ahora pasan de las 7. Nuestro amo juega al esclavo. Esta no la elegimos nosotros, la eligió nuestro invitado, Lin Cardoso. Buenas noches, Lin, gracias por venir. Bueno, gracias por estar a vos. acá. Muchas gracias. Vamos a hablar de este libro, que no es tu primer libro. Lin, además de escritor, es periodista, es artista plástico, es sommelier. ¿Qué relación hay entre tantas, tanta ductilidad? Hurgar en cosas inútiles pero necesarias. Bueno, no, la vida de este personaje es interesante, ¿no? Recién conversábamos con Lin, que es el del cual se conoce menos, ¿no? Públicamente por una decisión personal, ya vamos a conversar, pero bueno, estábamos escuchando una canción de Patricio Rey y hoy comentábamos, al abrir el espacio, estábamos hablando de la trascendencia de Patricio Rey y entre otras cosas ejemplificábamos si será que hasta nuestro invitado vino y nos dijo quiero pasar una canción porque quiero aprovechar esta instancia, este día, esta noticia, porque esta canción dice cosas sobre el personaje del cual vamos a hablar, ¿no? Sí, yo me estaba acordando hoy, mientras miraba las coberturas en Argentina, de algunas frases del Indio Solari, como ¿cómo es? Para que lo tengo por acá anotado. El lujo es vulgaridad. Y la otra... Esas están muchas remeras. Sí, claro. Y la otra, todo preso es político. Entonces, pucha, las dos cosas se vinculan con el pensamiento de Manera, ¿no? En el caso del lujo es vulgaridad, Manera tuvo una austera vida dentro de la guerrilla uruguaya, tuvo una austera vida en la cárcel y una austera vida luego de la cárcel. Y es un extraño caso de comunicación política, ¿sabes? ¿En qué sentido? A ver. Porque vos me decías antes de comenzar que fue uno de los que no expuso públicamente su conducta luego de la salida de la dictadura. Y eso es verdad, a diferencia de otros que fueron muy útiles, como el propio Mujica, Julio Marenales o el nieto Fernández Huidobro. El propio Zabalza, ¿no? Que a pesar de que agarró otro camino... El propio Zabalza, o si querés, hasta Amodio Pérez, ¿verdad? Sí. Y en otro campo también Rosenkopf, ¿no? Y Rosenkopf. Habría varios más, pero por lo menos esos 5 o 6 andan en lo que es la comunicación política pública. Ahora, haciendo el libro, yo descubrí una cosa que no lo tenía presente, de cómo hay otra forma de comunicación política. En la comunicación política tradicional, el verbo es sustancial. Tú hablás, tú comunicás. En el caso de Manera, no fue el verbo, sino fue el hacer. No fue el hablar, fue el hacer. Y vos vas a encontrar en el libro 40 testimonios de gente que lo conoció, que fue compañero de él, que no lo conoció, que no fue compañero de él, pero sin embargo le llegó la conducta de Manera, ¿no? La conducta que tuvo. Fíjate que en el libro está una foto, no sé si la van a pasar ahora, una foto de su... Estamos viendo la portada del libro. Y después te quiero hacer una pregunta sobre la elección de la foto de la portada. Bien. Es una linda foto esa. Pero en otras fotos que van a aparecer está cuando Manera cae por primera vez preso en 1964. Él ya era... Un intento de robo frustrado, ¿no? Claro. Y fíjate que él era ingeniero en UTE, tenía una familia consolidada, su esposa, 3 hijos, 30 y pico de años. Y una de las cosas que los periodistas nos preguntamos habitualmente, y es un motor fuera borda que tenemos los periodistas, es ¿por qué? Entonces yo me paré en el libro
preguntándome por qué un tipo de 30 y pocos años, ingeniero, que tenía una carrera en ascenso en UTE, con la familia consolidada, con su casa, con 3 niños. Lo contás en el libro ahí, su pareja no lo acompañaba además en esta militancia. Exactamente. ¿No? Era como, tenía como una estructura bien tradicional, familiar y laboral de un lado, y otra vida, ¿no? O una elección de otra vida. Sí, y además una señora que aún vive, con 90 y pico de años, que bancó la parada, porque fíjate que desde el 64 Manera estuvo preso en 3 oportunidades, 16 años. Y quien bancó la parada fue la señora, con sus 3 niños. Y además, yo lo cuento ahí en el libro, que ella cuando iba a buscar trabajo para bancarle a la familia, su historia la condenaba. Claro. Incluso en organismos internacionales, porque ya se había recibido de secretaria en el Crandon y tenía una formación sólida. Y aún en organismos internacionales, cuando llegaba a la hora de decir, bueno, ¿su esposo quién es? Bueno, Jorge Manera. Y ahí se frustraba el trabajo. Link, ¿me dejás hacerte una pregunta sobre la foto? Le voy a pedir a Joaquín, si tenés la foto de la tapa, la de la moto, pero no, ya sin la tapa, para aquellos que nos están mirando, no esa de la tapa, sino la otra, la foto que está solo, ahí está, la foto original. Para los que no están viendo la transmisión de YouTube, se observa un joven Manera elegantemente vestido en años 50, uno percibe por el tipo de moto, además por la estética de cómo está vestido, una Triumph además, y a mí me hizo pensar en Diario de Bicicleta, ¿no? Y en el Che Guevara. No sé, me llegó para ahí. Capaz que es una idea mía, o capaz que exprofeso vos también lo pensaste cuando elegiste esta foto. Absolutamente fue así. En primer lugar, es una foto de los años 50 en Salto. A él le gustaba arreglar motos y cachilas. Y esa foto entonces fue elegida por 2 razones. En primer lugar, porque estaba hablando de un tipo que estaba andando, que estaba caminando. Hay otras fotos en el libro en donde él, con 20 y pocos años y con 90 años haciendo trekking, seguía explorando caminos, ¿no? Hasta hace bien poco, incluso cuando se jubiló con 80 años, aprendió a pilotear aviones. ¿A los 80 se jubiló? Sí, a los 80. Trabajó como ingeniero en un laboratorio y hay una interesante historia de Jorge en ese laboratorio. Con 80 años, cuando resuelve jubilarse, le regalan una camioneta 0 kilómetros. Y se le complicó la vida a Jorge. Porque Jorge, con su auto y su actual señora, llevaban cosas a asentamientos, organizaciones no gubernamentales, ollas populares. Fue muy activo tratando de ayudar a los tupamaros que estaban muy mal desde el punto de vista físico, de salud o económico. Entonces su auto era usado para esos menesteres. No necesitaba auto. Pero le regalaron un auto 0 kilómetros, una camioneta. Y él le hizo ruido tener una camioneta 0 kilómetros del porte de la que le estaban regalando. Y en principio no la aceptó. Después la familia lo convenció, bueno, pero mirá, fíjate que con una camioneta más grande vas a poder llevar más cosas a los lugares que vos estás yendo. Y así fue que aceptó el regalo de la empresa, del laboratorio en donde trabajaba. Lo de la moto, ya me dijiste, no fue casualidad. Lo de traer la camioneta en la semana de la camioneta, además, ¿es casualidad? No, tampoco es casualidad. Es un ejemplo. Es el ejemplo de Jorge Manera.
Y eso me sirve para preguntarte, ¿él dialoga con esta nueva? Fue muy escuchado para una generación del MLN y por supuesto del MPP después, pero esta generación actual, la que hoy asumió la gestión y asumió los cargos en el Ejecutivo y los roles importantes en el Parlamento, ¿él dialoga con esta generación? Bueno, él es de no hablar mucho, ¿no? Incluso me comentaban hace bien poco que pidió una reunión con una organización, con el Fondo Raúl Sendic, pidió una reunión. Le concedieron la reunión, obviamente, y estuvieron 2 horas conversando, todos los demás, menos él. Se terminó la reunión, se levantó, muchas gracias, y se fue. No era una persona de dar línea como uno habitualmente puede. En verdad, la línea la daba, pero de otra manera. Y eso queda claro en los valores ideológicos básicos, que es una interesante historia que comienza cuando él estaba detenido. Los VIB. Los VIBs, valores ideológicos básicos, comienza cuando él estaba detenido, se lo transmite a un compañero, ese compañero lo lleva al penal de Libertad, el penal de Libertad traslada eso a las compañeras que estaban en Punta de Rieles. Esos VIP luego viajaron al exterior, circularon por Uruguay y... ¿Eso ya en dictadura o en alguna...? En dictadura. Los VIP nacen en dictadura. Y nacen del chamullo de Jorge con un compañero en una de las cárceles. Y después, cuando en el 89, 1989, Jorge renuncia al Ejecutivo del MLN, no renuncia al MLN, renuncia al Ejecutivo con una larga carta. Entonces, entre las cosas que dice es que se están perdiendo los valores ideológicos básicos en la organización. Te estoy hablando del año 89. Y en el 2018, el MLN saca un librillo pequeño con los valores ideológicos básicos. 2018, no hace mucho. De manera, en el gobierno de Tabaré Vázquez último. De manera que ahí ves la mano sin tener una exposición pública vigorosa, como sí lo ha tenido José Mujica. Sin embargo, el verbo callado de manera se transmitió hasta que el MLN saca un librillo en el 2018. Y entonces, los otros días en Salto, cuando presenté el libro... ¿Él vive en Salto actualmente o no, vive en la capital? Acá. Vive acá en Montevideo. Él nació en Pueblo Constitución, allá en Salto. Hay algunos familiares todavía. Y hay otra ancla ahí que Julio Marenales, su eterno amigo, vivió en Salto y murió en Salto. Pero me preguntaban ¿qué son los valores ideológicos básicos? Te preguntaban a vos en la presentación. Sí. ¿Y qué valores y qué actualidad puede tener eso? Bueno, yo te hablé de una camioneta, ya de por sí hay una actualidad ahí. Pero hay una cuestión que hay un sociólogo fallecido inglés, Robert Worcester, que habla de una cosa súper interesante, que es que las opiniones son ondas que funcionan arriba de la superficie de las sociedades. Y los valores son ondas que andan debajo de la superficie y que son muy difíciles de modificar. Las opiniones se modifican, pero los valores son muy difíciles de modificar. Y yo entiendo que los valores expuestos por Jorge en los VIBs, toma valores de ese subterráneo de la ciudadanía uruguaya que arranca con Artigas. Con el Naides más que Naides, sin duda. Con su actitud desprendida, la de Artigas, en favor de los desheredados, sin duda.
se vincula incluso con el sarabismo, con Aparicio Saravia, cuando en 1903, creo que es, hipoteca su estancia en favor de sus ideas de libertad y sufragio universal. Se vincula incluso con los anarquistas y socialistas de principios del siglo XX. Se vincula con Baltasar Brun y su martirologio en el 33 en favor de la libertad y la democracia. Y fíjate las curiosidades. El padre de Manera, que era colorado, que era ballista, fue detenido y preso por la dictadura de Terra. Y me encontré ahora en Salto que había el padre de otra persona con 80 años, había sido uno de los 116 requeridos de Terra. Fíjate entonces cómo determinados valores andan por ahí abajo y asoman y se expresan. Entonces los valores ideológicos básicos hablan de compañerismo, de desprendimiento, de compromiso, de pensar en el otro. Me haces pensar en una parte de la historia de Marenales que además tiene que ver, de Manera, que tiene que ver con la parte más romántica del MLN, que es en su fundación, cuando muchos de esos robos que ellos hacían, después los volcaban en aquel momento todavía se llamaban, y bueno, por mucho tiempo después se llamaron cantegriles, los llamamos asentamientos no hace tanto, ¿no? Pero era un eufemismo que... Eran los cantegriles, siempre fueron... siguen siendo los cantegriles. Sí, no sé si a las nuevas generaciones le decís cantegriles y te entienden. No, porque lo que pasa es que asentamientos irregulares es una nomenclatura de los organismos internacionales. Para Uruguay son cantegriles. Ponele el apellido que quieras, pero para Uruguay siguen siendo cantegriles. Bien, ese es un debate interesante, pero no va... Y que me gusta. Se ve, sí, se ve que le pone pasión. Pero no va la pregunta. Él estaba atrás de esta parte más romántica del MLN. Un MLN que después se desromantizó de alguna manera y bueno, fue parte y se involucró en hechos de sangre terribles. El hecho más terrible es el de Pascasio Báez, ¿no? Que todos conocemos. ¿Cómo lo agarra a Manera esa dualidad? Ya me imagino que en la época esa de Pascasio Báez, del 14 de abril del 72, Manera estaría en la cárcel ya, pienso, pero no sé, no lo pero tengo fíjate que chequeado. Hay un testimonio por ahí donde dice... Él participaba en la fabricación de artefactos explosivos. Tanto ingeniero junto a otro, pero... Y entonces un compañero le dice, por suerte, no, vos fabricaste tal cosa y no estalló. Y él dice, por suerte no estalló, porque hubiese sido una carnicería. ¿Qué es lo que encontrás ahí en esa expresión de Manera? Encontrás el humanismo, que es otro eje de la sociedad uruguaya, el humanismo. Y cuando vos hablabas de romantizar, yo intento explicar el contexto para explicar el por qué Manera hizo lo que hizo. Y explico 2 o 3 cosas. 1. América Latina era un territorio en disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Todo lo demás es chamullo. Todo lo demás es chamullo. Y esa disputa no era entre buenos amigos. Era entre enemigos. Y vos me dirás, ¿y qué tiene que ver el MLN con la Unión Soviética? Nada. Más, se oponía a lo que la Unión Soviética promovía. Pero fíjate que desde 1921, las fuerzas policiales uruguayas estaban haciendo el seguimiento de todo lo que se expresara de izquierda en el Uruguay.
¿Por qué 1921? Porque en 1921 Uruguay estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Quiere decir que la policía uruguaya tenía un background importante sobre quiénes, los que entendían que eran los enemigos. ¿Y quiénes eran los enemigos? Todo lo que sonaba a izquierda. Entonces, cuando la tensión política de los años 60 no pudo canalizarse de manera democrática, la puja distributiva que se expresaba en los años 50, ya en los años 50, 60 y naturalmente en los 70, desembocó en el enfrentamiento armado. Y ahí o estaba jugado de un lado, en el caso del MLN, por tanto, había que armarse para enfrentar lo que se venía, y de parte de las fuerzas conservadoras, con su brazo ejecutor, las Fuerzas Armadas, optaron por lo que tuvieron que optar. Vos decís que ahí el escritor, vemos al escritor tomando postura. Vos decís que bueno, que no quedaba otra, y de alguna manera le das esas razones es un buen apunte el que vos haces. A Jorge Manera y a los fundadores. Hay una cuestión con la historia que yo discuto mucho, que a mí me gusta la historia para entenderla y no para juzgarla. Para entenderla vos tenés que tener la mayor cantidad de elementos posibles, objetivos, todos los elementos, para ahí tomar alguna postura. Fíjate, 2017, hace bien poquito, el Centro Militar saca un documento súper interesante en donde cuenta que el Uruguay comienza a joderse en 1955. Fíjate, Centro Militar 2017. Por tanto, hay una coincidencia ahí del Centro Militar con aquellos que opinamos que el Uruguay se comenzó a joder más o menos en el 55 y que después nadie pudo canalizar, ni siquiera las fuerzas democráticas de entonces, ni siquiera las conversaciones que los tupamaros mantenían con Wilson, con Michelini, incluso por vías indirectas con Julio María Sanguinetti. Julio María Sanguinetti no lo cuenta esto. Él cuenta la historia para que le cierren las cuentas. Pero él participaba de conversaciones. Date cuenta que había gente del MLN que trabajaba en Radio Ariel y en el diario Acción, que eran los diarios colorados. Concluyo con esto. La historia a mí me gusta entenderla y no juzgarla, porque ahí entran a tallar valores morales, valores de ese tipo. Y para entenderla hay que leer y tratar de tener la mayor cantidad de elementos objetivos posibles. Es lo que intenté hacer en la primera parte del libro, sobre todo. Sí, queda explícito. Con una ayuda casual de mi viejo. Me encontré con algunos libros y recortes de mi viejo de los años 60 que, me ayudaron a entender un poco más de qué estaba hablando. Bien, Lin, se nos fue el tiempo. Gracias por estos minutos. El libro es un libro que uno lo puede leer lineal, pero también lo puede abrir en algunos capítulos y leerlos sin mi experiencia, ¿no? como lector, ¿no? Sin esa necesidad, pero bueno, está a disposición, está en librerías. Gracias entonces.
Bueno, muchas gracias a ti. Un gusto. Nos vamos, es viernes, así que buen fin de semana para todos. Ya llega la música Me Llueve, por supuesto Carlos Dopico le va a dedicar, así estoy seguro que la primera media hora, los primeros 20 minutos del programa se los va a llevar algún homenaje a el Indio Solari, y nosotros nos vamos con una de él también. Hasta el lunes entonces, cuando sean las 7 de la tarde noche, volveremos para hacer Informativo de Cierre.